Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, una semana más aquí con todos vosotros para traeros nuevas informaciones sobre lo que estamos hablando, que es la forma de poder salir de este juego en el cual estamos atrapados y salir de esas reglas y de esta prisión que creó el demiurgo para nosotros. Espero que os encontréis todos muy bien y bueno, vamos a recordar que mañana es un día muy importante porque es 17 de febrero y vamos a vivir uno de los eclipses más importantes que tenemos. Y este no es un eclipse pacífico ni tampoco contemplativo, es un eclipse interruptivo en Acuario. Es un eclipse que corta lo viejo y por eso se le llama revolucionario. Es un grado 28. Y este marca cierres kármicos y además urgentes, o sea, no se anda con lindezas. Es algo que es radical. Cuando un eclipse de esta índole entra, no puedes observarlo desde fuera. Él te introduce dentro, de alguna manera, te involucra y crea cambios drásticos de trabajo, relaciones que se terminan, cambios de casa, como en este caso es el mío, que me están obligando a mí. Es decir, este eclipse viene a desprogramar identidades, seguridad o estructuras que ya no responden a la evolución que tenía preparada tu alma cuando vino aquí. Y cuando algo no está alineado, el cielo no negocia. Simplemente lo corta, lo termina y lo cierra. Si es a costa de tu salud, pues si te resistes a ello, será así. Si es a costa de darle la vuelta, de romper tu casa, tu familia, será lo que tenga que ser. Pero o cedes a las buenas o cedes a las malas. Porque aquí, repito, no hay nada pacífico ni contemplativo. Es algo radical. Y ahora voy a contestar a Hugo, que en este caso, una de las preguntas que me hace, me dice, ¿qué pasa con los emigrantes en España? ¿Cómo podemos, de alguna manera, admitir tanta gente de fuera sin ningún tipo de control sobre ello? Bueno, Hugo, esto es uno de los planes de las élites. A ver, tenemos que saber que la futura humanidad, lo que viene, vamos a vivir todos juntos, pero con otro orden y con otra forma, lógicamente, de preparar las cosas y de hacerlas además con una armonía y con un amor que desde luego en este momento no se está llevando a cabo, ni muchísimo menos. Pero en este momento lo que se está haciendo es para eliminar la soberanía de los países y para crear el caos, porque en este momento lo que les interesa a ellos es crear mucho caos para que no veamos que en realidad su primer objetivo son ellos mismos y la destrucción de todo lo que hemos conocido hasta ahora para implantar sus nuevas reglas y su nueva agenda de 2030. Pero no solo entran en pateras, es algo que debo de decirlo. Tampoco se controla en absoluto la cantidad de gente que entra en España. Es mucho más fácil de lo que os podéis imaginar. En los países de origen se otorgan una especie de papelitos o mapas con instrucciones claras de que cuando lleguen al aeropuerto, por ejemplo, si estamos hablando de Madrid en este caso, saber exactamente por dónde tienen que pasar. Telemadrid, compañeros de Telemadrid, han hecho la prueba con uno de estos mapas y en poco os puedo asegurar que en nada estaban en España sin ningún tipo de control. Se sortea el control fronterizo y, lógicamente, sin ningún tipo de problema. No hay en absoluto nadie que te lo impida. Solamente con este papel que os estoy diciendo, que se le requisó
a una trabajadora de la limpieza en la Terminal 4 hace unos meses. En él se ve paso a paso el recorrido que hay que seguir para salir directamente desde la llegada del avión en tránsito hasta la salida de la misma parada de taxis. Incluso en la famosa cafetería que hay en el aeropuerto que se llama Nudas, también encontrarás a alguien que te puede orientar y ayudarte hacia la salida. Puertas con instrucciones para abrirlas. Y además te avisan, cuidado que no te vean. Imaginaros. Se siguen las indicaciones, escaleras, puertas cerradas, hay cabinas telefónicas, olvídalo, botones en tal lugar para poder abrir unos determinados pasillos. Y simplemente cuando se hace ese recorrido se acaba de entrar en España sin ningún tipo de control. Se baja el ascensor hasta la planta -2 y se coge el tren de la terminal que va directamente hasta la salida. Así de fácil está entrar ahora en España. Y no es la única solamente Madrid. Os puedo asegurar que hay muchas otras en España. Madrid solamente es una de las fronteras paralelas que tienen en nuestro país. Los trabajadores de la limpieza y los trabajadores del aeropuerto tienen la tarjeta que abre estas puertas a los emigrantes. Y si alguna está cerrada, solo tienen que avisar a cualquiera de ellos y os aseguro que les permiten pasar. Este papel, con el recorrido, repito, se vende en los países de orígenes a donde piensan venir. En este caso de lo que estamos hablando de Colombia. Así que, amigos, es prácticamente imposible en este momento controlar la cantidad de gente ilegal que se encuentra aquí en este momento, ni con estadísticas, ni por supuesto, por mucho que nos digan que hay 5.000, 5 millones o 3.000. Imposible de controlar. Y ahora, una vez respondido a esto, pasamos a otra pregunta que ya es tema nuestro, tema espiritual, y también vamos a responder a otro, en este caso otra de nuestras seguidores, que nos dice y me preguntaban que ¿qué pasó realmente con Jesús? ¿Murió Jesucristo en la cruz o no? Porque hay muchas versiones contradictorias y, lógicamente, nos perdemos un poco en la respuesta adecuada. Entonces, recordar que ya hicimos un vídeo sobre la niñez y la procedencia de Jesús. Acordaros que dijimos que era un humanoide, Jesús no era humano. Y, lógicamente, la realidad, María, en realidad, también comentamos en este vídeo que lo que tuvo fue una fecundación in vitro. Nada de decir, a mí quedó embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. De eso, nada. Entonces, María concretamente fue elevada a una nave y allí se le hizo esa fecundación. Pero no solamente fue María, también se le hizo a la madre de María Magdalena, que también quedó embarazada. ¿Por qué? Bueno, pues porque Jesús, al venir aquí con esa frecuencia, necesitaba un fractal masculino que era él, pero necesitaba también un fractal femenino, con lo cual pudiera aquí formar pareja cuando estuviera aquí en la tierra. Con lo cual, las dos fueran elevadas y las dos se les hizo esa fecundación in vitro con una determinada frecuencia. Cuando nació, lógicamente, tenía tantos hercios que se tuvo que hacer una calibración de frecuencia para encajar su cuerpo con lo que sería luego un humano aquí en la Tierra. Y para ello se tuvo que enviar a 3 genetistas
que nosotros los conocemos como los 3 Reyes Magos, cuando lo celebramos en Navidad, con el oro, incienso y la mirra, para terminar de recalibrar el ADN, para que tuviera tener una vida lo más normal posible aquí en la tierra, como humano. Teniendo en cuenta que Jesús era un alma maestra y que solo él venía a enseñar, pues la mayoría de los maestros, sepáis una cosa, todos los que hemos tenido Krisma, Buda, etcétera, casi todos vienen de Sirio, que es lo que vienen los maestros. Jesús venía de los Zetaeans, que los Zetaeans era también como una comuna de sirios. Jesús tiene una vida más o menos normal hasta los 28 años. A partir de ahí empieza su vida pública. Y a los 30, el espíritu de Nebalón, es decir, Dios Padre, se introduce en él y termina los 3 últimos años de vida en el cuerpo de su Hijo, de Jesús. Vino como Hijo de Dios, pero Dios mismo quiso experimentar ser humano a través de él esos 3 últimos años. Cuando lo crucificaron, y él dijo que tenía sed, acordaros que en la cruz, a punto de morir, dijo que tenía sed, y se le ofreció una esponja mojada. En realidad lo que le dieron fue un narcótico. ¿Para qué? El narcótico que aparentaba la muerte, y en realidad, pues para evitarle el sufrimiento que tendría después, cuando a los romanos los bajaban, a los crucificados los bajaban de la cruz, generalmente a todos les rompían las piernas, pero a Jesús no se las rompieron. Y entonces, agonizando, los bajaban de la cruz y los ponían en una especie de hoyos así, rectos de pie, hasta que, después de unos alaridos tremendos, los romanos que montaban guardia, pues dejaban de oírlos gritar y ya se suponía que habían fallecido. Para evitarle ese sufrimiento, pues precisamente lo narcotizaron y le dijeron a los romanos: ha fallecido, déjanos que bajemos de la cruz. En realidad, el mensaje de Jesús, que traía de libertad y de amor, había terminado. Pero él no dejó instrucciones para nada de que montaran una iglesia, ni de que se hiciera unas grandes instituciones donde habría una riqueza enorme, y que se utilizaría en su nombre. Él no dio para nada esas instrucciones. En realidad, lo que quisieron hacer, ahorrándole ese sufrimiento, entonces fue precisamente para que, una vez que había terminado su obra, él ya pues realmente pudiera de nuevo recuperarse como ser humano y seguir su misión de maestría aquí en la tierra. Una vez que ya él sale de la cruz, o sea, realmente lo bajan de la cruz, el Espíritu de Dios se va. Y entonces deja a la parte humana, a Sananda, o deja al maestro para que él viviera esa experiencia de sufrimiento. Por eso fue cuando él estaba en la cruz que dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque él sintió la soledad y el abandono cuando el espíritu de su padre salió directamente de su cuerpo. Lo bajan de la cruz y lo ponen en un sepulcro. El sepulcro era especial porque había una mesa de cuarzo enorme para poder recalibrarlo a través de estos cuarzos, regenerarlo y recuperar su frecuencia. Él se levanta aproximadamente con 8.000 hercios, imaginaros. Y él resucita en su divinidad, otra vez crística, o sea, a pesar de estar en la tierra, en un cuerpo humano, pero su dimensión era mucho más elevada que la del planeta, que la planetaria. Cuando una vez se recupera, los 3 días que estuvo en el sepulcro, que dicen que después resucitó, en realidad lo que
hizo fue que ya recuperó de nuevo pero ya no como humano, sino como suprahumano. Por eso digo que él, a pesar de ser en la tierra, pues tenía una categoría, una dimensión, vivía en una dimensión superior. Entonces, cuando él se recupera, está de nuevo 50 días allí, dándole instrucciones a los discípulos, enseñando a los discípulos lo que tenían que hacer a partir de ese momento, para que se siguiera transmitiendo el mensaje tal y como él lo había dado. En realidad, el mensaje que quisieron dar los romanos al matarlo, al intentar matarlo, no era negar que era hijo de Dios, sino demostrar que a pesar de que él fuera hijo de Dios, ellos eran dioses aquí en la tierra y tenían muchísimo más poder que él. Esto es lo que quisieron ellos transmitir. Pero cuando Jesús regresó de nuevo, cuando había pasado esa experiencia, ya no era el mismo. Repito, era un ser suprahumano. Por eso él aparece, desaparece, pues cruza paredes, y todos pensaban que en realidad era su espíritu, ¿vale? Pero en realidad era él, pero como humanoide, que era lo que en realidad era. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué el mundo o el sistema, en vez de crear una imitación de su mensaje, se creó una religión para dominar y controlar a la humanidad? ¿Por qué se tergiversaron todas sus enseñanzas en unos rituales como las misas católicas que nada tenían que ver con lo que él realmente había transmitido? Pues muy sencillo, porque en realidad lo que se quería ocultar era que nosotros también somos dioses. Tenemos esa chispa divina, que el poder que él activó no era solamente exclusivo para él, sino que tenía acceso a todo el mundo que quisiera evolucionar y crecer. Por eso nos dio lo que hablamos la semana pasada, diferentes humanos aquí en la Tierra, y estamos en este caso transmitiendo el mensaje para los psíquicos que quieren evolucionar. Esto es una escuela, son instrucciones para los psíquicos. Por eso os pido que por favor compartáis estos vídeos para quien no tiene oportunidad de conocer esto, que no mucha gente conoce todo esto que os estoy transmitiendo. La muerte simbólica de Jesús, estoy hablando de que realmente no les interesaba, ellos no quieren que nosotros sepamos que tenemos esa chispa divina. ¿Por qué? Porque si no, no nos podrían controlar y mucho menos nos podrían someter. Entonces, para que el juego pudiese continuar, pues con las reglas que el demiurgo había establecido anteriormente. La muerte simbólica de Jesús, repito, es también nuestra propia muerte simbólica. Es decir, cuando llegamos a descubrir quiénes somos y matamos al personaje que interpretamos aquí. Esa es nuestra primera muerte, que eso lo hablaré en vídeos posteriormente. Cuando a Jesús le pusieron la corona de espinas, que también era algo simbólico, también quiso decir que él había ya ascendido, había dejado su parte humana ya, y era su coronación. También él había renacido en el nuevo sistema que él mismo había creado aquí con el mensaje que nos dejó en la tierra. Y el mensaje era, si nosotros nos salvamos, entendemos y evolucionamos, el universo entero también se salva. Porque nosotros somos una raza sagrada. Por eso, nuestra evolución no es algo individual, es un acto cósmico a gran escala. Después de los 50 días de enseñanza con los discípulos, se marchan a Francia con María Magdalena, su madre, María y Juan.
él tenía que hacer varias paradas previas antes de llegar a Francia. Pero, ¿cuál era el objetivo? ¿Por qué se fueron a Francia? Su objetivo era reunirse allí porque los cátaros tenían un gen receptor de la genética de Jesús. Cuando se marcharon a Francia, María Magdalena iba embarazada de Sara y allí iban a crear una nueva familia. Pero para que Sara pudiera creer o pudiera tener continuidad, necesitaba un gen que fuera similar al suyo, al de Jesús. Y únicamente los cátaros tenían ese gen. Por eso fueron a Francia, para poder seguir siguiendo con la genética de la sangre de Jesús. María Magdalena y él engendraron varios hijos, no solamente una. Se conoce Sara, pero engendraron varios hijos. Y esos hijos que pudieran, lógicamente, tener continuidad a través de relacionarse o de crear parejas con los cátaros. Eso es lo que se formó el Santo Grial, que se conoce como el Santo Grial que nos dice la Iglesia. Los genes y la continuidad en, lógicamente, las familias y la sangre, la continuación sanguínea de Jesús. El último toque genético que necesitábamos como humanidad antes de lo que está ocurriendo en este momento. Y él ya lo traía, que era lógicamente su sangre. Ese era el cambio genético que traía esa nueva y futura humanidad a la que hoy ya pertenecemos. Cuando se descubre que Jesús seguía vivo, de nuevo quisieron intentar matarlo allí en Francia. Entonces, la familia se separa y él se va a la India y sigue allí con sus enseñanzas. María Magdalena se queda en Francia con sus hijos y María Madre se va a Turquía con Juan y allí muere ella. Jesús muere a la edad de 92 años en Cachemira, en la India. De hecho, se ha descubierto su sepultura ya, se ha encontrado su sepultura ya. Pero en realidad se sospecha que al final fueron descubriendo todos que estaba estas élites, que estaba vivo, y los fueron matando uno a uno. Las élites mundiales, los draconianos, los reptilianos, no les interesaba para nada que ellos estuvieran aquí. Entonces los fueron eliminando. Y bueno, hasta aquí un poco la historia no sabida de qué pasó con Jesús después de esa crucifixión. Y ahora vamos a seguir con el tema que estamos hablando y que, repito, es escuela porque son el mapa o los pasos que tenemos que seguir para salir de este juego de la 3D en la cual estamos. Vamos a ver cómo están montadas precisamente estas reglas del juego. ¿Y sabéis cómo? Pues están montadas sobre un ciclo constante de traumas y de sufrimiento. ¿Os dais cuenta cómo vivimos? Estamos una constante, es como si viviéramos en una montaña rusa. Algo que parece interminable totalmente. Y os aseguro que nada tiene que ver ni con mala suerte, ni desde luego con karma. El diseño es ingeniería y cosecha. ¿Para qué? Pues para mantener alimentados a los arcontes. Y lo más triste de todos es que inconscientemente todos estamos colaborando sin saberlo. Estas, repito, son lecciones para psíquicos, para los que están en el segundo nivel y que realmente quieran empezar a salir de esta montaña rusa o de este juego, de esta regla de juego. Cuando pasamos a 5D, el juego continúa, pero con otras reglas totalmente diferentes. Entonces, ¿cuál es la temática que ellos realmente siguen aquí?
Bueno, pues mantenernos en un sufrimiento constante, en un dolor constante, pero de vez en cuando nos van dando tregua. ¿M? Pues ahora nos viene una enfermedad, nos recuperamos, parece que estamos un poquito mejor, perdemos el trabajo, después encontramos uno, estamos un poquito mejor, pero cuando creemos que ya hay hoy un poquito de paz, ¡brum!, volvemos a tener otro problema y volvemos a caer de nuevo. ¿Qué pasa? O sea, siempre estamos así. No salimos nunca del conflicto auténtico. ¿Quién ha diseñado este sistema para que nos sintamos en paz, nos sintamos incómodos con nuestra propia paz? Cuando no tenemos nada decimos, uy, ¿qué estará pasando? Demasiado tranquilo está todo. Es como si siempre estuviéramos esperando que pasara algo. Nos sentimos incómodos cuando no tenemos algo que nos mueva esa adrenalina. Y es que lo que nosotros sentimos o esto que vivimos en nuestra vida tiene un propósito y tiene una historia que data desde miles y miles de años. Los gnósticos ya se dieron cuenta de que este diseño en el que nosotros vivíamos era algo prefabricado, pero los ridiculizaron diciendo que eso era una barbaridad. Monroe hace siglos descubrió el lunch. ¿Qué es el lunch? El lunch es la energía que nosotros creamos con nuestras emociones. Tanto si son buenas y estamos eufóricos, como si son malos y estamos o enfadados, o muy tristes, o muy mal. Estas son siempre aprovechadas por los arcontes. ¿Y qué es lo que los mantiene realmente vivos? Disculpa que el teléfono estaba sonando. Entonces, a esto se le llama cosecha. Esto es la cosecha que nosotros tenemos para ellos. Y ellos esto lo controlan desde 3 niveles. Pero, ¿cómo podemos nosotros no darnos cuenta de todo esto? Bueno, pues porque el sistema está diseñado pues para que consideremos que esto que está pasando es lo normal, que en la vida hay que sufrir, que hay que tener muchas penas, que esto es inevitable, porque lo hemos pasado, lo hemos hecho muy mal en otras vidas y es lo que tenemos que pagar. Y como todos vivimos lo mismo, pues entonces no nos extraña que realmente sea eso lo que tengamos que vivir. Pero ellos no necesitan que estemos sufriendo constantemente. Necesitan cosas más específicas. Porque si su objetivo fuera que realmente estuviéramos sufriendo todo el tiempo, pues ya nos pondrían esas reglas para que estuviéramos constantemente sufriendo. No. Ellos les interesa más que tengamos épocas de su vida, que estemos muy felices, que épocas de bajadas, que estemos muy tristes, porque en ese sube y baja es donde realmente hay mucho más combustible para comer. Entonces, ¿en qué se basan ellos? Bueno, pues ellos se basan en un trauma que nosotros hayamos tenido en nuestra niñez, pues que nos haya abandonado nuestra madre, nuestro padre, que en un momento determinado, pues nosotros nos sintamos, nos habíamos sentido poco valorados por alguien de nuestra familia, que nuestros hijos nos hayan engañado, nuestra pareja, 1000 cosas, o que simplemente nuestros padres, nuestros hermanos hayan sido más preferidos y nosotros nos hayan dejado un poco a la deriva. Cualquier trauma que ellos tienen lo utilizan simplemente como materia. Y ellos vuelven cuando tú realmente estás bien, ocurre algo que te recuerda lo que pasó entonces, el odio que tenías, la rabia, de nuevo te lo vuelven a activar y tú volvemos siempre a empezar. Siempre estamos empezando en un dolor continuo, en un sufrimiento continuo, o sea, hay momentos que nos permiten experimentar una gran alegría y una gran estabilidad, pero cuando nosotros justo ya creemos que estamos saliendo de entonces, de eso, empezamos de nuevo. Caemos otra vez cuando creemos que ya tenemos algo conseguido y que ya hemos salido un poco del bache, ocurre algo que en un momento determinado vuelves a caer. Entonces, cuando
realmente estamos nosotros en ese punto, en esas subidas y bajadas, es cuando realmente ellos más cosechan y comen de nuestra propia energía. Somos combustible para los arcontes. Los tres niveles que he dicho anteriormente de cómo operan, el primero, el nivel personal, nuestras relaciones íntimas, nuestras decisiones profesionales, nuestra salud, las relaciones de pareja, cómo terminan, nuestros propios hijos, algo que siempre nos concierne muy, muy personalmente y muy íntimo a cada uno de nosotros. Relaciones a veces que se repiten y siempre acabamos una, dos, tres con el mismo patrón. Trabajos que nos mantienen esclavos, pero por mil excusas no puedo dejarlo porque es el único medio que tengo, porque no puedo decidirme, porque no. Siempre, lógicamente, estamos encerrados en el mismo lugar y en el mismo ciclo. Momentos que estamos a punto de conseguir algo y de pronto se derrumba, sin una razón aparente. Esto, repito, es una amplificación del trauma siempre original, como he dicho anteriormente. Lo que ocurrió en el pasado se nos vuelve a colocar en el presente y de nuevo volvemos a esta rueda, de nuevo a empezar. El segundo nivel es el colectivo y son las noticias, las redes sociales, la narrativa cultural que tenemos. Estos no están diseñados ni muchísimo menos para informarnos, sino para impactarnos emocionalmente. Cada titular genera miedo, un accidente, que ha habido alguien que han matado, alguien que han raptado, alguien que han violado, siempre unos titulares tremendos para que nosotros haya una guerra a punto de empezar, siempre para que vivamos con ese miedo, que es lo que, repito, crea ese combustible, y para que nos hagamos adictos a ellos. Porque ponemos la tele, a ver qué dice hoy las noticias, porque fíjate, a ver qué ha pasado hoy por el mundo. Somos adictos a querer saber qué es lo que está pasando en el mundo. Las redes sociales funcionan igual. Hoy está de moda, me hago la foto, a ver quién está más guapa, quién está más chula, quién se hace más famosa, quién tiene más seguidores, etcétera, etcétera. Aunque luego no tengamos ningún contenido que realmente valga la pena o que queramos transmitir. No, simplemente por hacernos la foto o por a ver si salimos más guapas o a ver si fastidio a la otra o al otro con el fin de que se cree que está por encima de mí. Este es el segundo nivel. El tercer nivel es existencial. Es la narrativa completa de lo que significa ser humano. Nos enseñan desde pequeños que la vida es lucha, que tienes que ser merecedor, que el dolor te está haciendo mucho más fuerte, que te hace que si eres valiente y resistes, pues conseguirás más objetivos. O sea que si eres más pobre, Dios te querrá mejor y te bendecirá más, pero el Vaticano está lleno de riqueza y ellos no quitan absolutamente el hambre de ningún país por mucho que haya. Entonces, todo esto nos enseñan a que el sufrimiento de la vida pues es porque es así y nosotros tenemos que vivirlo y no hay forma de escapar de ahí. Los tres niveles trabajan juntos. ¿Para qué? Para mantenerse activo. Porque no nos atacan desde fuera, nos atacan desde dentro. Que ahí es donde realmente está nuestra chispa divina. Te convencen de que tienes que sufrir para ser mucho más valioso. De que contra peor lo pases es porque eres más grande. Cuando experimentamos emociones intensas, el cerebro libera una serie de químicos, por ejemplo, cortisol cuando hay estrés, adrenalina cuando hay peligro, dopamina cuando realmente hay un drama, y nos vamos haciendo adictos a todos esos componentes químicos que desprende nuestro cerebro. Por eso,
siempre volvemos a las mismas relaciones tóxicas, tropezamos con el mismo patrón, con el mismo trabajo y con el mismo jefe, tropezamos siempre con el mismo problema económico y vamos cayendo uno, otra y otra vez. Por eso, quizá de alguna manera hayamos buscado libros de autoayuda, hayamos buscado, pues no sé, clases de yoga, meditación, incluso alguien que nos haya ayudado en un momento determinado y que vemos que funciona durante un tiempo, pero después de un tiempo volvemos de nuevo al origen. ¿Y sabéis por qué? Pues os lo voy a aclarar. Pero el problema no eres tú, ni muchísimo menos. El problema es que esas emociones, o sea, eso que tú, estas terapias que tú estás haciendo, están atacando los síntomas, pero no están atacando las causas. Y lo que necesitamos es erradicar. Cuando tú estás enfermo, a ti te dan medicinas, te mantienen enfermo, pero no te erradican la causa que creó esa enfermedad. Es una forma de mantenerte en el ciclo. Entonces, tratas de cambiar lo que tú sientes, pero en realidad no cambias quién lo siente. Ese es el tic de la cuestión. Yo no soy ya ese personaje que siente esa rabia, que siente ese odio, que siente ese amor. Yo no me identifico con ese personaje. Es el papel que interpreto aquí, precisamente en el juego que decidí interpretar cuando bajé aquí. Pero yo no soy ese personaje. Entonces la pregunta es, ¿quién está sintiendo esa rabia? Yo no. Automáticamente te desentiendes del personaje y dejas de alimentar a los arcontes, porque ya no te identificas con tu propio personaje. Alejarte del dolor tampoco funciona, porque simplemente lo que haces es crear resistencia. Y la resistencia lo que hace es que amplifica. En recordar, lo que resiste, persiste. La resistencia es una forma de apego. Yo, por ejemplo, decir, yo no me voy a mi casa porque fíjate, hay mi casa. Tengo una casa tan chula y algo que he construido durante tantos años y ahora lo tengo que dejar. Pues sí, porque mi ciclo aquí pues ha terminado. Yo en este momento quizá no sé dónde voy, pero iré a otro lugar donde se me necesite más y donde realmente tenga que empezar pues una vida diferente y favorecer a otro tipo de personas que tenga alrededor, o quizá empezar yo, aquí cierro un ciclo porque tengo que empezar otro en otra parte. Te enfocas tanto en no sentir que esto es precisamente lo que reclama toda tu atención. Y los arcontes lo único que necesitan es que te obsesiones con eso, nada más. Cuando tú te metes algo en la cabeza y estás todo el día dándole y dándole y dándole y dándole. Me han hecho, mira, se me ha hecho mal de ojo. Es que claro, no me va nada bien porque se me ha hecho mal de ojo. Porque me tiene mucha envidia. Como me tiene mucha envidia, pues es que yo no puedo salir adelante porque todo me pasa. Le estás dando bandejas enteras comestible a los arcontes. Porque el propio miedo que tú sientes, la propia rabia, el derrote, te has sentido derrotado porque le has dado todo el poder a aquel que tú dices que te ha hecho algo, que te lo puede haber hecho indudablemente, pero que eso se quita y que tú en el momento lo olvides y hagas el trabajo correspondiente, ese queda fuera. Pues no, tú sigues obsesionado con ese. Seguro, es que te me va mal por eso. Es que no me va bien porque ese me lo hizo, porque me está fastidiando todo lo que yo hago. Entonces entras en un periodo de obsesión y lo que estás haciendo es cayendo en una trampa mortal. Tampoco puedes suprimir todas tus emociones, porque esa también es otra trampa. Te dicen que seas fuerte, que no llores, que te controles tus sentimientos. Y cuando reprimes, no estás eliminando ni muchísimo menos, estás almacenando. Estás acumulando lo que estás haciendo y al final eso, ¡pum!, explota. La explosión será mucho mayor que la que teníamos. Entonces,
¿Cómo nos tenemos que enfrentar a todo esto? Porque cuando explotan esas emociones, ¿sabéis lo que pasa? Viene la enfermedad, viene la depresión o viene simplemente una ansiedad crónica que se convierte, vamos, en el motor de tu vida para siempre. Mientras el objetivo sea sentirte mejor y cambiar lo que sientes, sigues atrapado en la misma identificación. Porque sigues creyendo que eres tú, tus emociones, y que eres tú tu tristeza. Que tú eres esa misma rabia y que eso es lo que el sistema realmente quiere que tú creas y quiere que tú vivas. La gnosis antigua entendió que la salida no está en cambiar lo que sientes, sino en cambiar quién lo siente. Quedaros con esto. No en cambiar lo que sientes, sino quién lo siente. Los componentes del ser humano, acordaros que son 3. Físico, o material, el alma, que es la sede de las emociones o tu propia personalidad, y el espíritu o el neuma, que es esa chispa divina que del observador entero, eterno. Entonces, vamos a empezar a aplicar estas lecciones a las emociones que tenemos cada día, a esa montaña rusa en la que vivimos. Y hoy el vídeo se nos ha hecho un poquito más largo, no puedo continuar porque sería demasiado extenso, poder contaros ahora, cuando terminemos este proceso en la vida que tenemos y vamos a pasar al otro lugar, llega la muerte, la segunda muerte, porque digo, repito, la primera muerte es cuando nosotros ya quitamos el personaje del medio, esa es nuestra primera muerte. Pero cuando llegamos a la muerte física del cuerpo físico y no hemos entendido, o hemos entendido, qué lugares nos vamos a encontrar, vamos a hacer un pequeño mapa de qué lugares nos vamos a encontrar y cómo los tenemos que transitar para salir de una vez de este juego y evitar la trampa de la reencarnación. No tenemos que volver a caer en la trampa de la reencarnación, ni por karma, ni porque debo, ni por nada. Nunca. Esa es la trampa que nos tienen preparada los arcontes en el otro lado. Pero eso os lo contaré el próximo día y en el próximo vídeo. Gracias sinceras por escucharme. Gracias sinceras por vuestros comentarios, que son maravillosos, tanto los que me decís por correo como los que me hacéis. Y os pido, por favor, compartir todas estas enseñanzas porque necesitamos que esto llegue a muchísima gente para que muchos psíquicos podamos salir de este juego. Os quiero y hasta la semana que viene.